Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy estaremos hablando acerca de viviendo en el Espíritu. Ya hemos hablado en otros programas anteriores acerca de lo que es nacer del Espíritu y de nacer en medio de la tribulación. Y ahora estaremos profundizando en vivir el día a día en el Espíritu. Para eso vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, en Romanos, capítulo 8. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir estar en el Espíritu? Ya lo hemos hablado, es un proceso de nacer del Espíritu. Es una lucha. Hablamos ya en los programas anteriores. Se produce como resultado de un proceso de humillación, de búsqueda, de entrega, de anhelo, de querer conocer a Jesús, de insistir, de querer que Él se te revele, de querer ir más allá de leer la Biblia. Va mucho más allá de querer tener un conocimiento. Tú quieres que el Espíritu Santo te hable. Tú quieres que la palabra more en ti. Tú quieres cada día que el Espíritu Santo te revele cosas nuevas. Ese es un proceso de búsqueda, de anhelo, de deseo, de querer tener intimidad con Jesucristo. Y una vez que le conoces, a través de Él llegar al Padre. Él es el camino, Él es la puerta para llegar a Dios. Entonces, no hay condenación para las personas que llegan a ese punto. ¿Por qué no hay condenación? Porque tienes paz en tu corazón. Estás en unidad con mi amado Jesucristo. El afán, la ansiedad y las cosas de este mundo son secundarias. Tu anhelo y tu sueño es agradar a Dios. Entonces estás en comunión. Todos los días estás en comunión. Por eso que no tendrás condenación. No te sentirás mal, no andarás pecando, menos voluntariamente. Esto es para los que no andan conforme a la carne, es decir, que no alimentan las cosas de la carne, que no están anhelando lo que el mundo anhela, deseando las cosas que este mundo desea. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo siguiente, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si andas en el Espíritu, mi Señor Jesús tomará mucho más control de tu vida. Ya no por tus fuerzas, por el poder de su Espíritu Santo, y te libra del poder del pecado. Si tú andas en la carne, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, pecas continuamente. Aun cuando te propongas querer ser un buen cristiano, no te servirá, porque no es suficiente proponérselo. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo, necesitas que la gracia de Dios esté actuando en ti. Solo eso te puede librar del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mi Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, en Cristo Jesús, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mi Jesús estuvo toda su vida andando acá en el Espíritu, no pecó, Él venció. Pero hay que tener en cuenta que nadie puede obedecer en la carne la ley, solo mi Jesucristo, porque Él andaba en el Espíritu. Entonces, como mi Jesús estaba en el Espíritu, Él venció el pecado, y lo que Él quiere es que tú venzas. Cuando mi amado Dios quiso que Adán y Eva tuvieran una relación de amor con Él, no quisieron, se alejaron de Él, hicieron las voluntades de ellos y no de su Padre, no lo amaron. Mi Dios insistió en querer revelarse al hombre, les dio la ley. No hubo caso, el hombre no obedece la ley. Hasta que mi amado Jesús nos vino a demostrar el amor de Dios y prometió de que si Él se iba, nos iba a enviar al amado Consolador, que nos iba a guiar a toda justicia y verdad. Necesitamos al amado Espíritu Santo. Él es nuestra familia. El Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la palabra. Si no tienes al Espíritu Santo, solamente leerás letra de la Biblia. Puedes incluso hasta tener estudios teológicos y no te servirá nada
porque esto no es como un estudio de una carrera profesional o de estudios de una materia secular de este mundo. Hablamos de la revelación del Espíritu, de la palabra por el Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Nacer del Espíritu, que Él te sople y tú puedas abrir tu entendimiento, comprender su voluntad por la palabra, siempre alineado por la palabra. Entonces mi Jesús venció. Versículo 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si andas conforme al Espíritu, tendrás vida. Si andas conforme a la carne, morirás. Alguien puede decir, no entiendo aún. Sigamos leyendo. Versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí está la clave. ¿Quieres saber si estás en el Espíritu? Pregúntate, ¿en qué estuviste pensando el día de hoy? ¿Andabas pensando en las cosas del Espíritu? ¿En Jesucristo? ¿En su palabra? ¿Dios fue tema en tu mente? ¿Pensaste en Él? ¿O estuviste pensando en las cosas de la carne? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Afán, ansiedad, los deseos, los sueños, lo que quiero hacer, lo que me he proyectado o cómo puedo conseguir cosas. Los que andan en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo siguiente. Porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si estás pensando todo el día en tu amado Jesús, si estás conectado con Él, si estás queriendo pensar en su palabra y en tu mente orando y buscándole y que los tiempos libres que tienes le buscas, oyes su palabra, lees su palabra, estás en comunión. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si andas en la carne, pensarás en el fútbol, pensarás en el trabajo, pensarás en las cosas, en los afanes, en estudios. Eso será tu tema. No digo que no te debas ocupar de las cosas de este mundo. Como todos, debemos hacer lo que corresponde. Pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu disfrute, tu alegría, tu gozo? Un cristiano debe siempre buscar estar en comunión con su Señor. No puede ser que tu comunión con Jesús sea un rato en la mañana, un tiempo en la noche y durante el día, por cuanto trabajas o estás en otras actividades, se borra Jesús de tu día y no piensas en Él y no tienes comunión con Él. No tienes comunión con Dios, te olvidas de Él. No debe ser así. Mi amado Jesús quiere estar contigo en todo momento. Mi amado Jesús quiere estar contigo. Versículo siguiente dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tú eres un cristiano nominal, es decir, de nombre, que va a la iglesia los domingos, que va a alguna reunión de oración y que lee un poco o ora un poco, que hace las actividades necesarias y justas, y en tu intimidad no amas ni buscas a Dios como Él se merece, déjame decirte de que andas en la carne. Porque esto se trata de amor, se trata de pasión, de querer que Jesús sea el dueño de tu vida. Se trata de querer que mi Jesús viva en ti, que la palabra more en ti. Por eso hablamos que el proceso de nacer del Espíritu es una lucha. Llegamos a Jesucristo 100% en la carne, pensando como el mundo, hablando como el mundo, en afanes y en todas las cosas de la carne. Y a partir de que conocemos a Jesucristo, que el Espíritu Santo nos revela a nuestro amado Jesús, entramos en un proceso de santificación. El Espíritu Santo te ayuda y quiere ayudarte, mas tú tienes que tomar las decisiones de querer buscarle cada día con pasión, de restar tiempo a cosas de este mundo, de apagar el televisor para buscar su presencia, de dejar de distraerte en cosas para estar con Él,
de renunciar a tu vida. Por eso es el concepto de tomar la cruz, negarse a sí mismo. No digo que no puedas ver nada de noticias, ni leer diarios, no te estoy diciendo que tienes que abstraerte y alejarte de todo. Quiero decirte otra cosa, de que entiendas de que si no le buscas compasión a mi amado Jesús, entonces no madurarás en el Espíritu. El Espíritu Santo, aun cuando quiera tomar control de tu vida, no puede porque no le das cabida, no lo buscas, no tienes hambre ni tienes sed. Entonces, ¿qué ocurrirá? Andarás en la carne y no puedes agradar a Dios. Entonces, todos aquellos pecados que están por ahí dando vuelta, malos pensamientos, malas actitudes, inmoralidades, lascivias, lujurias, orgullos, codicias, envidias, murmuraciones, todo, nunca lo vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu, dice la palabra, se oponen entre sí. Tienes que comprender de que mi Jesucristo lo dijo. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esto? Significa que tú no puedes esperar ser cristiano de verdad, como mi Jesús lo enseñó, tomar la cruz y seguirle y a la vez sacar una gran tajada del pastel de este mundo y disfrutarlo. No puedes estar bien con Dios y con el mundo. No puedes, porque es como pretender estar bien con la carne y con el espíritu. Eso no funciona. Están siempre en enemistad. Entonces un cristiano, ¿a qué aspira? A tener una vida consagrada, que ame a Dios, que ame a Jesucristo, que le busque con todo su ser y que tenga una vida sobria para con los de afuera. Quizás te van a encontrar fome, pero es que es parte de ser cristiano ser sobrio. Tú no andas como el mundo buscando el disfrute de las cosas de este mundo. Si te vas a leer la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, amistad con el mundo, ese es el título. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? ¿No es de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es las pasiones, los afanes y las cosas que están en tu corazón? Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Y déjame que te diga, esto que escribió Santiago lo escribió para la iglesia. No está hablando del mundo. No está hablando de los que no conocen a Jesús. Habla a la iglesia de Jesucristo. Y les dice, hermanos, ustedes codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Quizás no van a matar con un cuchillo, pero van a matar con las palabras, con ironía. En vez de alegrarse porque Dios bendice a un hermano, le viene envidia al hermano en Cristo. Dice, ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Son tan religiosos algunos que son como el hijo que se quedó en casa mientras vuelve el hijo pródigo, humilde y humillado. El hijo que se quedó en casa le dice al papá, yo nunca te he pedido nada y tú no me das nada. Nunca me diste ese cordero. Y el papá le dijo, hijo, todo lo mío es tuyo. Así hay muchos cristianos que no piden y por eso no reciben. Tenemos un buen Padre que nos quiere dar. Eso es lo que hay en la iglesia. Mucha carnalidad, con un disfraz de santidad, con un disfraz de apariencia, con ropas, con apariencias, peinados, con actitudes, pero sin amor y humillación como Dios busca. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, no hay buenas motivaciones. Quieres tener porque el vecino tiene, quieres tener porque el hermano tiene, quieres tener porque en la iglesia los hermanos también tienen. Hay envidias, no hay pureza en el corazón. Y Dios dice, hijo, yo te quiero limpio para mí. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mi Dios aquí lo explica de otra forma en Santiago. En Romanos dice andar en el espíritu y andar en la carne. Y en Santiago dice andar con amistad con el mundo o amistad con Dios. ¿Y qué dice? Almas adúlteras, adulteran. ¿Por qué adulteran?
porque se supone que aman a Dios y lo buscan y son cristianos, pero a la vez aman al mundo y las cosas que están en el mundo. Ven lo mismo que el mundo, anhelan lo mismo que el mundo, tienen la misma visión del mundo. No puede ser así. Santiago 4:5 continúa diciendo: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí está el amado Espíritu Santo que mi amado Jesús nos envió. Rogó al Padre, dice, y el Padre os enviará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te anhela. ¿Y en qué se traduce eso? Que el Espíritu Santo quiere que tú pongas deseo de buscar a Jesucristo, deseo de tener intimidad con Él, deseo de querer leer su palabra, pero no para darle clases a las personas, no para ensoberbecerte porque tú sabes la Biblia. Lo que Dios quiere es que tengas hambre y sed de su palabra para ti, ese maná diario, que tú te alimentes de la Biblia. Yo cada día oro a Dios y le digo: Padre, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero ese maná diario, quiero que mi precioso Jesucristo me hable en el nombre de Jesús. Y abro la Biblia y leo esa página donde abro la Biblia. Y créeme, siempre papá me hablará, porque yo quiero alimentarme. No quiero teología para darle clases a nadie. Yo quiero que la palabra more en mí. Y conforme tu corazón, tus pensamientos, Dios te responderá. Si lo buscas con humildad, Él te hablará. No estoy queriendo decir que me opongo a los institutos bíblicos, nadie diga eso. Ni estoy queriendo decir que no puedes hacer un estudio ordenado de la palabra, del libro de Mateo o Romanos o el que sea. No digo eso. Digo que por sobre todo lo que tú debes anhelar cada día es alimentarte, que la palabra te hable, que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te corrija. Créeme que Él lo hace. Si yo le pido que me hable, me hablará por la palabra y me corregirá y me dará versículos donde hablen acerca de aquello que precisamente yo debo vencer. Porque Dios es bueno, porque su palabra es una espada. No es una lectura, es una espada que está queriendo entrar en tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo está ahí, anhelándote. Y lo que está buscando es que tú tengas comunión diaria con Él, en oración, en su palabra, en intimidad, en humillación. Versículo 6 de Santiago 4. Pero Él, nuestro Abba Padre, da mayor gracia. Si le buscas, la gracia de Dios estará sobre ti. Lo único que me permite mantenerme limpio cada día es que yo me humillo y pido que la gracia de mi Dios esté en mí y me sostenga. Yo velo, oro, pero es su gracia por su Espíritu la que me sostiene. Por eso dice a continuación la palabra: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa es la clave. Sé humilde. Versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues a Dios, haz lo que Él te pide, te lo suplico, obedécele. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la vida de un cristiano. Entiende que andes en el Espíritu no significa de que tú no serás jamás tentado, ni que ya no tendrás problemas, ni que en el día a día no habrán preocupaciones ni situaciones difíciles. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir otra cosa. Quiere decir de que tú amas a Dios. Él es el primero. Tú le buscas hasta que el Espíritu Santo te hace madurar. Naces del Espíritu. Amas su palabra. Amas a Jesús con todo tu ser. Amas a Dios con todo tu ser. Y cada día te humillas y la gracia de Dios te fortalece y puedes vivir en este mundo sin andar en pecado. No digo que no puedas cometer errores, digo andar sin pecado. ¿Y qué va a ocurrir? El enemigo va a seguir sembrando pensamientos de tentación, de enojo, pensamientos de inmoralidad, pero como tú andas en el Espíritu, ¿qué harás? Dirás: sal de aquí, pensamiento, no te acepto, en el nombre de Jesús fuera. Te mantendrás firme y por lo tanto te mantendrás limpio y seguirás
tu camino en Cristo Jesús. Y te darás cuenta que antes, cuando venía un pensamiento de ira, de inmoralidad, de orgullo, antes caías, lo anidabas en tu mente y pensabas y pecabas. Pero ahora, por cuanto estás en el Espíritu, te humillas ante Dios, el Espíritu Santo te fortalece. Cada vez que venga un pensamiento lo rechazarás, porque tú lo has determinado y velas, pero por sobre todo, porque el poder de Dios te fortalecerá y la gloria será de Dios. Y te darás cuenta de que tu fortaleza es precisamente tu humillación. Humillarte ante Dios y buscar su ayuda, y la gracia de Dios te fortalecerá. Y ocurrirá lo que Dios espera. Y lo que mi amado Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, que cada día necesito a mi amado Jesús. Necesito tener comunión con mi Abba Padre, porque si no tengo esa comunión, si no tengo ese pan diario, si no tengo esa intimidad con Él, si me descuido espiritualmente, si en mi comunión empieza a bajar, andaré en la carne al corto tiempo y volveré a pecar. Vendrán los malos pensamientos y terminaré cediendo ante esos malos pensamientos y pecando deliberadamente y permitiendo las cosas que antes ya supuestamente había vencido, y volverán a mi vida. Por eso yo no confío en mí. Mi corazón es engañoso. ¿Qué debo hacer? Humillarme cada día y buscarle y alimentarme, cosa de que mi mente se llene de su palabra por el Espíritu Santo. Versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Le está hablando a la iglesia, recuerda. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Esa es la clave, hermanos. Para que puedas nacer del Espíritu son dolores de parto. Es un proceso de nacer del Espíritu. Y este proceso se forma por una determinación. Tú determinas que quieres amar a Jesús. Tú determinas que quieres amar a Dios con todo tu ser como Él te lo ordena. Y eso lo llevas a cabo buscándole cada día, dejando de lado otras cosas, priorizando a Dios, queriendo estar en intimidad con Él, en tu pieza, encerrado, con tu familia, en un culto familiar, o leer su palabra, pidiendo que el Espíritu Santo te hable y mantenerte así. Si tú llenas la mente de mi amado Jesús con su palabra por su Espíritu, ¿qué crees? La carne baja, los deseos de la carne van desapareciendo y el amado Espíritu Santo va creciendo en ti. Y cuando venga el tentador a tentarte con un pensamiento, te siembra pensamientos el enemigo de temor, de ira, de enojo. Tú velas, no lo quieres y lo rechazas y dices: en el nombre de Jesús, pensamiento, no te aceptaré, fuera de aquí. Eso lo dices en tu mente y te mantendrás limpio. Tienes que proponerte amar a Jesucristo, amar a Dios con todo tu ser y buscarlo. Solo tú puedes despertar al amor, como decía Cantares. Y si te mantienes así en el tiempo, nacerás en el Espíritu. Es decir, llegará el día en que sentirás que la presencia de Dios está más fuerte en ti. Volvemos a Romanos capítulo 8, retomamos versículo 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué está queriendo decirnos? Si tú andas en el Espíritu, vas a dominar los apetitos y los deseos de la carne. Si tú andas en el Espíritu. Pero si no andas en el Espíritu y andas en la carne, como el mundo anda, pensando, deseando, con los malos pensamientos y actitudes que tú sabes que aún tienes, si andas así, corres un gran riesgo, como dice la palabra, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, por eso mi amado Jesús, cuando dice: muchos dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dirá mi Jesús? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir,
no me conociste, no andabas en el Espíritu. Pudiste tener títulos, pudiste incluso tener estudios teológicos, pudiste incluso hasta ser discipulador, maestro o cualquier cargo. Pero si no tuviste intimidad, no le conociste. ¿Y qué dice mi Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis, dijo mi amado Jesús. Si hablas mucho de Jesucristo, pero tu corazón no es de Él, si tienes títulos, cargos en una iglesia, pero no cambias, no hay humildad y mansedumbre, estás en graves problemas. Porque mi amado Jesús te demanda que tienes que dar fruto. Te demanda fruto. Y fruto en primer lugar, ya lo hemos dicho, es tu vida, son tus actitudes, son tu forma de ser, qué tan sujeto a Dios eres, qué tan humilde, qué tan humillado, qué tan manso. Son frutos. Mi Dios dice que Él habitará con el quebrantado y humilde, no aceptará hijos soberbios. ¿Y cuánto cristiano hay todavía orgulloso en su forma de actuar, de pensar y de ser? Estás en problemas. Es tiempo que despiertes. Como dice Santiago, aflígete, clama, humíllate, busca a Dios. Di, estoy en pecado, esto es basura. Ten piedad de mí, oh Dios, límpiame. Llora ante su presencia, búscale, para que el poder del Espíritu Santo te dé la fortaleza y tú pondrás tu anhelo, tu deseo, tú velarás. Más el Espíritu Santo te dará la fuerza para vencer. Pero esto es lucha, es nacer del Espíritu. El Espíritu Santo quiere tomar control de ti, pero tú debes hacer tu parte, buscarle con todo tu ser. Entonces Romanos 8:10 sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De su interior, dice mi amado Jesús, correrán ríos de agua viva, aun cuando tu exterior, es decir, tu cuerpo, tu carne, aún no es redimido. Por eso que se envejece, por eso que aún se enferma. Ya va a llegar ese día en que tendremos cuerpos nuevos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados. Y todos tendremos cuerpos nuevos, regenerados. Hoy todavía eso no ocurre en nuestros cuerpos, pero tu espíritu cada día se renueva, cada día. Pero si no lo alimentas, si no buscas a Dios con tu corazón, entonces, ¿qué ocurre con el espíritu? Lo apagas. Cuando la palabra dice no apaguéis al espíritu, a eso se refiere. Si apagas el espíritu porque empiezas a entusiasmarte más con cosas de este mundo y afanes, ¿qué va a ocurrir? La carne y los deseos de la carne, las pasiones de este mundo, los anhelos de este mundo empiezan a gobernar tu vida. Y ya el solo hecho que yo diga, Maranata, Jesucristo viene, te va a empezar a incomodar. Porque como tienes tantos planes en este mundo, te incomoda que mi Jesús venga. Eso le pasa a muchos cristianos. Les incomoda. ¿Por qué? Porque están tan afanados en las cosas de este mundo, haciendo supuestamente la obra de Dios, que se olvidan del Dios de la obra. Se olvidan de que lo primero es la santificación, el buscarle, y lo segundo es la obra de Dios. Él quiere tu corazón en primer lugar. Él quiere tu corazón. Y si el Espíritu, dice el versículo siguiente, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, te dará vida, también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, si mueres en Cristo, serás vivificado, resucitarás con un cuerpo nuevo. Y si no, si estás vivo, serás transformado a un cuerpo a semejanza de mi Jesús. Pero tienes que andar en el Espíritu. Así que, dice Romanos versículo 12 ahora, del capítulo 8, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a los deseos de este mundo, ni los afanes, ni los anhelos de este mundo, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
¿Cómo se hace esto? Muy bien, busca a Dios, conságrate, empieza a darle la prioridad que Dios merece y por el Espíritu harás morir los deseos de la carne. Así de sencillo. Por el Espíritu harás morir los deseos de la carne. Y les vuelvo a decir, no significa que Dios no te pueda dar un auto, no significa que Dios no te pueda dar casa o un buen trabajo o una esposa o un esposo o que puedas tener hijos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién es primero en tu vida. Un auto es solo una añadidura. Entonces, muy bien, puedes decir, Dios mío, quiero un vehículo, júntate en paz. Y cuando llegue el momento, lo comprarás. No te vuelvas loco, no te afanes, no te endeudes. Eso es lo que hace el mundo y se desespera y lucha y se angustia. Con eso matas al espíritu. Con eso apagas al espíritu. Puedes tener una casa y es lo mismo. Lo que Dios quiere es que Él sea lo prioritario. Por eso mi Dios dice, con que tengas sustento y abrigo, debes estar contento. Pero no es que Dios no te quiera dar mucho más, solo que son añadiduras. Por eso Dios dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás yo te lo añadiré. Esto es muy hermoso. Si tú lees la palabra, te darás cuenta que mi Jesús dice, toma tu cruz y sígueme y déjalo todo. Muy bien, y si lo haces, lo encontrarás. Y después mi amado Jesús añade, pero no hay nadie que no haya dejado casa o vehículo o amigos o madre por causa de mí que no haya de recibir 100 veces más acá. Porque el objetivo de mi Dios no es que seas pobre ni miserable. Lo que Dios te está pidiendo es tu corazón. Si Él es el primero, Él te va a bendecir. Poco a poco te dará. Él es bueno y Él quiere darnos cosas buenas, pero Él tiene que ser el primero. Y si tú andas conforme al Espíritu, es decir, buscando hacer su voluntad, le buscas cada día en oración, con amor, te humillas, te quebrantas como lo dice Santiago, le ruegas, le pides misericordia, te derramas ante su presencia, reconoces tu debilidad, le suplicas a mi Jesucristo y a mi Padre que su gracia esté sobre ti y luchas y velas y te alimentas. Por el Espíritu harás morir los deseos de la carne. Entonces mi Dios te podrá dar todo lo que necesitas y aún más, poco a poco, con paz en tu corazón. Y no serás como el mundo con el mismo nivel de ansiedad y afán por las cosas de este mundo. Serán solamente añadiduras y tendrás paz en tu corazón. Y en este proceso de búsqueda llegará el momento en que sentirás que naces del Espíritu, es decir, que tienes una relación mucho más profunda e íntima con mi amado Jesús. Como dice el versículo siguiente de Romanos 8, ahora versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la respuesta. Necesitas nacer del Espíritu para ser guiado por el Espíritu, para que en tu corazón tengas la convicción de que eres hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Debes nacer del Espíritu, porque estos son hijos de Dios, porque Dios es Espíritu y Él no quiere hijos que anden en la carne. No hay comunión entre la carne y el Espíritu. Por eso debes luchar cada día. Entonces, esta intimidad y este proceso de búsqueda que produce en ti, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vencerás el temor, el perfecto amor. Ese es el amor ágape, el amor a Dios con todo tu ser. Ese perfecto amor echa fuera el temor. No temerás, no lo aceptarás, lo resistirás, dirás temor fuera. Solo a mi Dios hay que temer y a Él temo, lo respeto y a Él lo amo a mi Dios, por lo tanto no acepto el temor. Fuera temor de aquí. No tendrás temor, lo vencerás, porque el Espíritu te fortalecerá y por el Espíritu matarás los deseos de la carne, como acabamos de leer, y podrás vencer el temor y te mantendrás firme. No te confundas. Si alguien viene y te asusta en algún momento porque te grita por detrás, esa es una reacción normal. Todos tenemos reacciones normales. Cuando hablamos de temor,
significa de que tú cuando te das cuenta rechazas ese temor y mantienes tu fe y mantienes tu convicción en Dios. Y ya sabemos que la fe obra por el amor. Por cuanto tú amas a Dios y amas a Jesucristo con todo tu corazón, le buscas. Él es primero en tus tiempos que te pertenecen. No te digo que tienes que robar tiempo del trabajo y ponerte a leer la Biblia si tienes que trabajar. No pierdas el equilibrio. Si te contratan para trabajar, debes trabajar. Pero en tu mente igual puedes orar. Y en tus momentos libres puedes buscar a Dios con todo tu ser. Si tienes un horario de almuerzo, ¿qué impide que puedas leer su palabra? Dale a César lo que es de a César, dice mi Señor Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Debes ser prudente. Tú tienes tiempo y tu mente puede estar siempre conectada con tu Señor. Y en tu tiempo libre búscalo con todo tu ser. Lucha para estar en el Espíritu. Lucha para tener ese nacimiento, para que venzas las cosas de la carne. Porque, ¿qué dice Romanos 8:15 a continuación? No recibiste ese espíritu de temor, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá. Eres el Padre de esta familia. Jesús es el Señor mío, es mi familia. El Espíritu Santo está conmigo, es mi familia. Es como mi Jesús dijo. Cuando le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Y mi Señor dijo, ¿quién es mi familia? Los que aman, los que aquí están buscando el Espíritu, ¿entiendes? No te confundas, no diga que tú no debes amar a tus familiares que no son cristianos. Ámalos con ese amor de Dios donde tú les hablas, oras por ellos. Y siempre seguirás siendo luz y que ellos vean que Jesús mora en ti. No es para que los critiques. Pero tú comprendes de que la verdadera familia espiritual, aquella que va a estar por la eternidad, es Dios, es tu amado Jesús, su Espíritu Santo. Y son aquellos, como dijo Jesús, son los que andan en espíritu y en verdad, los que son nacidos del Espíritu y de la palabra, del agua y del Espíritu. La palabra que nos limpia por el poder de su Espíritu. Y por esta búsqueda y este anhelo, hacemos que los deseos de la carne cada vez bajen hasta que tú los mantienes a raya. Nunca te confíes. No es que porque estés en el Espíritu ya nunca más te tentarán. Recuérdalo, siempre estará ahí. Pero por cuanto cada día te humillas y buscas a Dios y te fortaleces en el poder de su fuerza por el Espíritu, te alimentas, ¿qué ocurrirá? Mi Dios será poderoso para guardarte sin caída. Tú lucharás, resistirás al enemigo y ¿qué va a ocurrir? Huirá de vosotros. El versículo siguiente, versículo 16 de Romanos 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la medida que le buscas, que renuncias, que le anhelas, el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo, de que amas a Dios con todo tu ser, y eso te traerá paz. Lucha por buscar a Dios. Lucha hasta que lo encuentres, porque Dios está ahí presente. Porque si eres hijo, dice, también heredero, y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el mundo tendréis aflicción. Ser cristiano siempre será una lucha. Lucha para buscar a Dios. Lucha para quebrantarte cada día y humillarte ante su presencia. Lucha para velar. Lucha para mantener a raya a aquellas personas que no son cristianos y que te van a tratar de influenciar. Tú con amor resistes. No te dejas contaminar. Es una lucha. Y algunos te podrán criticar porque te encuentran que te las quieres dar de santo. No importa, tendrás aflicción, muchos te juzgarán y otros te criticarán. Pero tú debes actuar con amor con todas las personas. Debes ser sabio y por sobre todo debes buscar a Dios y mantenerte limpio. Si los demás quieren ver cosas que no debes ver, si los demás quieren hablar cosas que tú no debes escuchar, entonces apártate y mantente limpio. Sé sal y luz con los demás. Es una lucha.
tendrás aflicción, habrán dificultades, porque la vida de un cristiano es una vida de mansedumbre y humillación. Entonces, el mundo, ¿cómo actúa? Si le pegan, ¿qué hace el mundo? Pega doble. Pero Dios, ¿qué te dice? Si te dan en una mejilla, pon la otra. La actitud de humildad, de no cobrar venganza y de no guardar rencor, sino que humillarse y ser manso y humilde. Y si debes hablar, hablarás con respeto, mas no te rebelarás. Es un proceso. ¿Y qué hay de fruto en esto? Lo primero, tu carácter, tu forma de ser, el amor, el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, fe por el amor, templanza. ¿Entiendes? Eso debe haber en la vida de un cristiano. Fruto, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Eso es lo que mi amado Dios dijo. Andar en el Espíritu, esos frutos deben estar en ti. Y si no lo están, despierta, humíllate, clama a Dios. No sea que termines convirtiéndote en un religioso que aparente santidad. La iglesia de hoy está llena de eso. Te ruego que te juzgues a ti mismo, porque la palabra dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero ¿por qué Dios nos tiene que juzgar y afligirnos? Porque no nos damos cuenta de que empezamos a dejar de amar a Dios y nos empezamos a afanar por las cosas de este mundo y amar las cosas de este mundo. Y nuestro amado Jesús deja de ser nuestro primer amor y nuestro Dios deja de ser nuestro primer amor. Y eso es el comienzo del fin para un cristiano. Y eso terminará por convertirte en un apóstata, alguien que se aparta de Dios y que aun cuando siga en la iglesia y aún tenga cargos, su corazón está lejos de Él. Despierta, iglesia. Es tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, en la intimidad, con todo tu amor, con todas tus fuerzas, con toda humillación. Y lo encontrarás. Es una decisión. Nunca lo olvides. Tú determinas amar a Dios, amar a Jesús, buscarle con todo tu ser. Hazlo y lo encontrarás. Y en este proceso de lucha, el Espíritu Santo te observará y llegará el día en que Él hará que nazcas del Espíritu, que madures. Y tú te darás cuenta cuando llegue ese día. Serás fortalecido y verás la gloria de Dios. En medio de las mismas dificultades, tristezas y dolores, te mantendrás firme. En medio de las mismas tentaciones o dificultades las resistirás, porque Dios te fortalecerá y su gracia, por cuanto andas en el Espíritu y ya no provees para los deseos de la carne, su gracia te fortalecerá. Toda la gloria es para nuestro Abba Padre, toda la gloria es para su Hijo Jesucristo, toda la gloria es para su amado Espíritu Santo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.